un padre, una hija y una pasión compartida por la naturaleza. Durante 2 semanas exploramos volcanes, descendimos un río salvaje y llegamos juntos al Océano Pacífico. Esta es nuestra historia. Del fuego al mar. Siguiendo el río Rogue desde sus fuentes, ayer nos trasladamos de Crater Lake, pasando por Grants Pass, a Almeida Campground, donde embarcaremos para descender el río Rogue, uno de los clásicos del rafting en Norteamérica. Serán casi 60 kilómetros atravesando la melange de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de las montañas Klamath, durmiendo en playas junto al río y disfrutando algunos de sus rápidos más conocidos. Sofía va a usar esta pequeña balsa apodada Dilly the Dill Pickle o Pepín el Pepinillo. ¿Cómo va? El Rogue decidió darnos la bienvenida con lluvia. Afortunadamente, el agua estaba relativamente tibia y sabíamos que el pronóstico anunciaba mejor tiempo para los siguientes días. Los primeros kilómetros sirven para acostumbrarnos nuevamente al río. Van apareciendo riffles y rápidos de clase 2 que nos obligan a coordinarnos otra vez después de varios meses sin remar. El puente de Grave Creek marca el inicio de la sección más famosa del Rogue. A partir de aquí, el río queda completamente aislado de las carreteras y solo puede recorrerse en embarcación o a pie. Por error del operador, no filmé Grave Creek Rapid ni Grave Creek Falls. Rainy Falls es, con mucho, el rápido más duro del río Rogue, si se navega por la cascada principal. Afortunadamente, muy a la derecha está la Fish Ladder o escalera para peces, un canal abierto artificialmente con dinamita para facilitar la migración de los salmones. Aquí el río encuentra una franja de anfibolitas con grandes cristales de plagioclasas, antiguas rocas volcánicas transformadas por el metamorfismo y mucho más resistentes que las lavas vecinas. Al erosionar con mayor rapidez las rocas más blandas aguas abajo, quedó este escalón natural que da origen a la cascada y a uno de los rápidos más famosos del río. Como la empresa que nos rentó la balsa que yo llevo prohíbe bajar por la cascada principal, aquí voy por la Fish Ladder, que también es muy divertida. Tomamos el lunch debajo de Rainy Falls y Brian sacó su fogata artificial que sirvió para protegernos del fuerte frío. I mean, floaties in different water is one thing. Floating in that water. It's perfect, like I said. El 9 de junio empezamos temprano, puesto que hoy nos esperan muchísimos rápidos.
A partir de aquí empieza a aflorar la formación Dothan, areniscas, graubacas y limolitas del Jurásico tardío, muy plegadas, que seguiremos viendo a orillas del río todo el día de hoy. A diferencia de ríos legendarios por sus enormes y peligrosos rápidos, el Rogue cautiva por un conjunto de cualidades mucho más sutiles. Sus laderas cubiertas de densos bosques de coníferas, el agua extraordinariamente limpia y transparente, una sucesión casi continua de rápidos divertidos pero accesibles, hermosos campamentos junto al río y una sensación permanente de aislamiento crean una experiencia difícil de igualar. Es un río que transmite tranquilidad sin dejar de ofrecer emoción, donde cada curva invita a disfrutar del paisaje tanto como de la navegación. Las rocas de la formación Dothan, claramente visibles en esta sección, representan los sedimentos asociados a un antiguo arco volcánico del Jurásico que fue acrecionado contra el continente a finales del Cretácico durante la orogenia larámide. Aquí se ve muy bien la estratificación del lado izquierdo. Muchos de estos rápidos se forman paralelos a la estratificación, aprovechando algún estrato más débil que el resto. Ralenticemos brevemente la imagen para apreciar en la pared de enfrente los fuertes pliegues en las areniscas Dothan que provocaron este rápido.
David volcó antes de Horseshoe Bend. Mientras Sofía lo recogió en la orilla derecha, yo fui a recoger su kayak inflable en el eddy de la izquierda. Mientras vemos pasar a Sofía y a David, yo me empiezo a pelear con el kayak. Sin cintas a mano para atarlo, acabé simplemente montando el kayak en la proa para bajar, casi sin visibilidad y con el viento moviéndome el kayak. Todos los rápidos en esta zona continúan siendo formados por afloramientos del lecho rocoso. Al entrar en Lower Kelsey se me atoró el remo derecho, lo que me giró, afortunadamente sin consecuencias. Esa tarde acampamos en Battle Bar, todavía con bastante luz, aprovechando que el sol no se pone hasta las 9 p.m. There's only two ways to do it. My way and the highway. All right, my level's here, your level's there. All right, until you show up to work on time for 5 years, don't tell me how to cook. Yes, chef. Entre bromas y chistes, terminamos la velada. En el próximo episodio nos enfrentaremos a los mayores rápidos del río, incluyendo Mule Canyon y su famoso Coffee Pot, así como el laberinto de Blossom Bar.